Muy bien, bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas. Vamos a hablar de este importante tema, pero quiero invitarte que tú también tengas la oportunidad de meditar ahí donde tú estás y saques tus conclusiones y así como los bereanos llegues a estudiar y comparar verso tras verso, capítulo tras capítulo, para que podamos comprender juntos y así poder consagrarnos antes que Cristo regrese por segunda vez y cuando Él vuelva tengamos un corazón dispuesto a recibirlo. Antes de poder comenzar, yo quiero invitarte, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo y que Él sea quien dirige este estudio. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Le pedimos su compañía en esta oportunidad. Unja nuestros labios, hable usted a través de nosotros. Que aquellos hijos que van a escuchar este mensaje sean bendecidos, su vida pueda cambiar, ellos puedan ser mensajeros de paz en este mundo terrible, en este mundo difícil de sobrellevar. Acompáñenos, le pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiéramos comenzar mencionando lo siguiente. La doctrina adventista del séptimo día es una doctrina que se estableció bajo los parámetros divinos. Dios estableció su doctrina y esa doctrina se estableció como una plataforma firme, la cual nadie puede cambiar, la cual nadie puede mover ni siquiera un punto, como dice la Escritura, porque Dios la estableció bajo su dirección, bajo su poder, nadie lo puede cambiar. Quiero leer este libro en la página 259, se llama Primeros Escritos, y en el párrafo 1 quiero leer esta importante declaración por parte de la profeta, por parte de Dios a través de su profeta. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. En estos últimos tiempos, solo habrá un grupo que sea ungido por el poder de Dios para predicar este mensaje. Son los elegidos, son los escogidos, por así decirlo, entendiendo de que Dios no llama, y bajo esa forma de llamado mencionamos escogidos o elegidos. No es que Él diga, tú me vas a servir, solo que Él llama, y a esa manera de llamado le llamamos escoger. Entonces, Dios miraba, dice, con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. Nota la expresión de la palabra al mencionar la profeta cuando dice, la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. O sea que si usted y yo comprendemos estos mensajes, automáticamente va a ser de suma importancia para nuestra vida. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Si usted recibe este mensaje de una manera incorrecta, posiblemente esté en camino a la perdición. Pero si usted recibe estos mensajes de la manera correcta, el camino está asegurado. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios.
Miren, hermanos queridos, no fue fácil establecer la doctrina en tiempos difíciles cuando una iglesia que había bebido del vino de Babilonia estaba uniéndose. Cada uno tenía su propia idea, cada uno tenía su propia creencia. Y cuando se establecieron como pueblo de Dios fue un momento muy terrible. Los ataques por parte del enemigo, el prejuicio de cada iglesia, pero Dios los estableció en una sola organización que se llama el pueblo de Dios. Y es así, mi querido amigo, hermano, que estás escuchando este mensaje, es muy importante tomar en cuenta que hay un mensaje poderoso de parte del Señor que quiere llegar a tu vida y que quiere hacerte libre, pero Él quiere que tú conozcas este mensaje. Y este mensaje es de vital importancia. Estamos mencionando los mensajes primero, segundo y tercero. Entonces, el destino de las almas depende de la manera que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi aún cuán alto precio había sido obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios los había conducido paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida e inconmovible. Y sabes, cuando menciona que el pueblo de Dios fue establecido en una plataforma sólida, en una plataforma inconmovible, ya nos está diciendo mucho de lo que significa estos mensajes y ya nos está diciendo mucho de lo que Dios hará con su pueblo si es que permanece en esta plataforma. Una gran bendición caerá sobre este pueblo y su mensaje será impactante y el pueblo de Dios será como la luz que alumbra en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, refiriéndose a Él mismo. Las lámparas podríamos ser nosotros y esa luz que alumbra en nosotros sería el poder del Espíritu Santo. Y de eso queremos hablar en esta tarde. A los hermanos, amigos que nos están viendo en diferente horario. De repente en el día, de repente en la noche, de repente en la tarde. Queremos invitarle a que usted medite en la palabra de Dios. Estableciéndose esta firme plataforma de la doctrina del Señor que lo estableció para los años 1844 para adelante, el pueblo de Dios ha luchado para predicar, proclamar el mensaje de parte del Señor. El Evangelio eterno ha sido el mensaje principal del primer ángel que debería llevarse a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero el enemigo no se ha quedado solo, tranquilo. Él ha reunido a su hueste malévola para poder atacar estos mensajes y ha utilizado a hombres y mujeres para distorsionar completamente lo que Dios ya ha establecido. Dice la inspiración en el libro de Maranata, en la página 161, párrafo 2, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. En el párrafo 3 dice el gran engañador, el séptimo día es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora la iglesia debe ser inducida
a unirse al mundo para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de las señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad, inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Evento de los Maranata, el Señor viene, en la página 161, párrafo 3. ¿Cuál es el punto de controversia para el enemigo? Es un día. Pero más que un día, es un cargo, es un título, es un trono. Satanás fue arrojado del cielo porque pretendió ocupar el puesto que le correspondía al Hijo de Dios. Y su gran controversia ha llegado a alcanzar casi 6.000 años. En esos miles de años que han pasado, Satanás ha logrado captar mucha gente y esa gente ha sido instruida por él y por sus ángeles a tergiversar la doctrina que Dios había establecido a través de sus hijos. Y esa doctrina que ha tratado de infundir en la mente de los seres humanos es la Trinidad. Y saben, por la única razón que Él no pudo ser adorado en el cielo, tratando de usurpar el cargo que no le correspondía de creador, ahora quiere hacerlo acá, en la tierra. Y es así, hermanos queridos, como la batalla que se desarrolla en este campo que es el mundo es cada día fuerte, feroz. Se desata una pelea infernal. Se desata una batalla con las huestes del mal que cada día es impresionante. Que si no tuviéramos la protección divina, miren lo que dice, hermanos, el testimonio. En el libro El conflicto de los siglos, la inspiración dice lo siguiente. En la página 506 y 507, el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían, dice, alarmarnos con razón. Si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor, ¿se dan cuenta? Él fue capaz de cambiar la doctrina. Él fue capaz de utilizar a los propios miembros de la Iglesia Adventista para poder cambiar la doctrina. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no estamos o no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se le dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo. Destruirían nuestras propiedades, nuestras vidas. ¿Pueden ustedes notar? Estoy leyendo Conflicto de los Siglos 506 y 507. ¿Sabe lo que me llama la atención? El trastorno que puede ocurrir en una persona cuando Satanás es infiltrado a la mente. ¿Y cómo la persona podría vivir? ¿Cómo la persona se desplazaría de aquí para allá? Así como los endemoniados de Gadara, ¿se dan cuenta? Pero es la gracia
la que nos mantiene a salvos, es la gracia la que nos mantiene en su cuidado. Por eso el salmista escribe en el Salmo 91, el párrafo 7, caerán 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Hermano querido, estamos protegidos por Él. La gracia de Dios a través de su Hijo nos protege. Pero Satanás ha sido astuto y ha utilizado la doctrina para que a través de la doctrina errada, cambiada, Él pueda guiar a un pueblo que hoy se niega a aceptar una verdad que está escrita y que lamentablemente no hay poder, entre comillas, para que esto se divulgue en todo el mundo y el Señor regrese por segunda vez. Tiene que aparecer el tiempo de apostasía, dijo el apóstol Pablo. Y cuando la apostasía ya sea en su totalidad, entonces el Señor vendrá. Vamos a ver, no hemos abierto la escritura, vamos a abrir en este momento. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque este día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando esa apostasía esté en su totalidad, dice Pablo que vendrá el Señor. Y la apostasía todavía no se ha consumado en su totalidad. Pero Satanás ha reunido sus esfuerzos para guerrear contra el pueblo de Dios. Y como esa doctrina que en la época antigua babilónica se mencionaba, y que la gente que no quería saber de Dios y que había rechazado a Dios, la aceptó como si fuera algo de verdad, es así también como hoy la doctrina babilónica ha tomado fuerza y está ocupando un lugar importante en el corazón, la mente de aquellos cristianos. Dios quiere ayudarnos a comprender qué significa la divinidad y qué significa la Trinidad. En esta oportunidad vamos a hablar de la investidura de aquel Hijo de Dios. ¿Cómo fue investido? ¿En qué momento fue investido? ¿Cómo fue su investidura en la tierra? Y para eso vamos a acompañarnos de la Sagrada Escritura, obviamente, y que usted y yo entendamos que el cielo nos tiene preparado muchas sorpresas. Pero si nosotros no somos diligentes, no vamos a heredar el reino celestial para saber qué sorpresa se nos preparó. Vamos a abrir el libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 21 y el verso 22. Notemos lo que dice. Y cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo, se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Y una voz del cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ojo, mis queridos hermanos, amigos, aquí hay una verdad que nosotros tenemos que indagarlo y aceptarlo. Si está escrito conforme a la voluntad de Dios y nosotros no lo aceptamos, no será una responsabilidad de los mensajeros, será la responsabilidad suya por no aceptarla.
vemos ese evento y está muy claro para nosotros que creemos que la divinidad está compuesta por dos seres divinos. Dice la Escritura, notemos párrafo por párrafo para poder comprender, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue sumergido. La palabra bautismo es sumergido. Él va a entrar a las aguas en mención que se está sometiendo de acuerdo a la ley divina, que todo transgresor debe ser ejecutado y de alguna manera debe ser sepultado. No por su pecado, sino por el pecado nuestro. Y dice, mientras él oraba, ojo, él está orando como cualquier ser humano oraría a su Padre. Recuerden que él ha tomado la naturaleza humana y tomando la naturaleza humana no la tomó de la misma naturaleza de Adán sin pecado, la tomó de la naturaleza de Adán con pecado. ¿Qué significa eso? Que él tomó la naturaleza caída. No significa que él pecó, él significa que ha tomado la naturaleza pecaminosa, ha tomado la naturaleza débil, ha tomado la naturaleza que el hombre ya la tenía, una naturaleza débil. Naturaleza pecaminosa no significa que haya pecado. El Espíritu Santo, dice el verso 22, descendió y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Miren, hermanos queridos, cuando desciende la gloria de Dios, cuando desciende el Espíritu sobre la humanidad de Cristo, es la investidura más grande y sorprendente que ha pasado en los tiempos. Ahí, el Hijo de José y María en la humanidad y el Hijo del Padre en su divinidad recibe una aprobación o recibe un ungimiento por parte del cielo para comenzar su ministerio. Pero para poder comprenderlo de una manera mejor, él está recibiendo la autoridad, él está recibiendo el poder. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 37 y el verso 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice Pedro, empezando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Noten ustedes que el Hijo de José y María recibe el poder, ese poder divino que le va a ayudar para ayudar a otros. No sé si me dejo entender. Utilizo esta palabra para que podamos comprender. Él recibe la autoridad, él recibe el poder para ayudar a otros. Él no debería autoayudarse con su divinidad. Él debe ayudar a otros. Cuando tú ves que la gloria de Dios desciende sobre Jesús, el Salvador, ¿crees que es el Espíritu Santo la tercera persona que viene a declarar o a ungir a Jesús, porque la tercera persona también es un Dios?
Así se cree, así cree la Trinidad. Pero nosotros a través de estos versos podemos comprender que recibe por parte del cielo, está recibiendo el poder, está recibiendo la autorización de seguir el curso del cual va a ser parte en todo su ministerio. Eso significa, hermanos queridos, que son rayos de la gloria del poder divino que cae sobre su Hijo. La Escritura menciona, el Espíritu descendió en forma de paloma. No es que era una paloma. Se muestra la gloria de Dios en forma de paloma por la pureza, por el color de esa paloma, porque el poder maravilloso, la gloria que desciende del cielo es pura. Y está ungiendo, está bautizando a Jesús para su ministerio. Quiero leer el libro de Lucas, capítulo 4, 1 y 14. Vamos a retroceder. 4:1. Miren lo que dice. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo ungió. El Espíritu del Padre le va a conducir, porque recuerden, Él es humano, como nosotros. El Espíritu Santo lo va a guiar. Y ahí va a suceder algo interesante. No va a actuar la divinidad para sacarlo de ese gran ayuno, para fortalecerlo de ese gran ayuno. Él no va a autoayudarse allí para pasar un día, 2 días, 30 días, como a lo que la Escritura se refiere. Él no va a utilizar su divinidad para soportar ese ayuno. Él va a utilizar automáticamente la humanidad. Y automáticamente con la humanidad va a vencer. Esto es sorprendente. No podemos mencionar que la divinidad lo ayudó para que él pueda soportar esos 40 días. ¿Sabes por qué soportó esos 40 días? Porque él anduvo en santidad y no conoció pecado. Y se hizo pecado por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el verso 14 dice, del mismo capítulo de Lucas, y Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Ese Espíritu que descendió de lo alto, esa gloria que descendió de lo alto, ese poder, esa autoridad que descendió de lo alto, lo acompañaba a todas partes para ayuda a los demás, no para su propia ayuda. ¿Cómo lo sabemos esto? Vamos a utilizar algunos textos. Vamos a buscar el libro de Mateo 26, el capítulo 53 y 54. Miren lo que él menciona. 53 y 54 del libro de Mateo 26. Y dice así: ¿acaso no puedo orar a mi Padre, y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así tiene que suceder? ¿Y por qué dice eso? Porque en realidad Él pudo hacerlo y los ángeles le pudieron servir. Pero Él había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero más que eso, había venido a demostrar la humildad para con el enemigo de decirle:
este es el servicio que yo doy, y si es que me resisto a la tentación, es que he vencido contra ti. Adán había caído en la tentación. Adán había caído en su naturaleza humana. Cristo iba a resistir en su naturaleza humana e iba a dar una demostración que sí se podía vencer el pecado allá en el Edén. Y por esa misma razón, Él va a utilizar solamente su divinidad para ayuda de otros, no para su propia ayuda. Notemos lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, verso 30, aplicando la misma palabra, podríamos decir así. Miren lo que dice. De mí mismo nada puedo hacer, como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del que le envió? La voluntad del que le envió era salvar, ayudar a aquellos necesitados, no autoayudarse. Y él dice, yo no hago nada por mí. Yo no utilizo mi divinidad por mí o para mí. La utilizo para ustedes. La utilizo para la gente que lo necesita. El Espíritu lo llevó al desierto, dice el apóstol. Y ese poder espiritual que estaba en él, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo de la siguiente manera, el otro yo, así como se le puede denominar el otro consolador. Uno es divino y el otro es humano. El divino está moviéndose en la tierra, el humano está intercediendo en el cielo. Pero cuando hablo de dos, no hablo de dos casos distintos. Estoy hablando de un mismo caso, pero en distintas formas. En la parte humana, Él ascendió al cielo. Él está como intercesor. Abogado tenemos con Jesucristo. Hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Él está en el cielo como hombre. ¿Y por qué está en el cielo como hombre? Porque allá se está desatando un juicio. Y por esa misma razón Él tiene que interceder para con su Padre y que su pueblo salga, pues, de alguna manera absuelto de todo mal. Y Él está intercediendo allá con su humanidad. La humanidad tiene que ver mucho en el cielo para el perdón de pecados, porque es la humanidad quien enfrentó al pecado y venció. Es la humanidad quien pudo obedecer la ley de Dios. Fue su humanidad la que nos redimió del pecado, y por esa misma razón es la prueba inevitable allá en el cielo para vencer los ataques, las acusaciones del mal. Entonces, mi querido hermano, amigo que nos estás escuchando, cuando Él fue investido con poder y fue llevado al desierto para ser tentado, Él fue llevado por el poder del Padre. Él fue llevado por la autoridad del Padre, y la resistencia que dio allá es la resistencia de la humanidad, no la resistencia de la divinidad. Y esa resistencia que tuvo de esos 40 días fue porque Él no tenía pecado, porque su mente estaba lleno del cielo, porque su mente estaba lleno de lo bueno. No había ni un punto o rasgo de pecado que podría hacerle retroceder, aunque era posible, aunque existía la posibilidad de que Él pecase, aunque existía la posibilidad que Él cayera, pero no lo hizo. Se resistió hasta lo sumo y llegó a vencer. Y tanto así, mi querido hermano,
que su lucha contra el mal nos dio la seguridad para seguir y también vencer, ahora en Él. Entonces, cuando ahí vemos que Él fue investido por ese poder, vemos que el mismo Padre lo unge para comenzar este ministerio. Y a nosotros, ¿quién nos ungirá? Por supuesto que el mismo Padre, pero el ungimiento será a través de alguien, así como lo fue en la época de los sacerdotes, en la época de los reyes. Ahora, el Padre nos ungirá a través de su Hijo Jesucristo. Ese ungimiento vendrá como vino en el Pentecostés. Esa investidura vendrá como vino en el Pentecostés y será grandiosa de alguna manera. Entonces, mis hermanos, nos preguntamos por qué esa forma de paloma, que la Biblia lo determina como el Espíritu Santo, viene en el momento que Él ora a su Padre y se presenta en una forma de paloma. ¿Es que acaso cuando leemos el libro de Lucas, el capítulo 1, el verso 35, miren lo que dice? El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Al mencionar la Escritura en el libro de Lucas, que al nacer de María será llamado Hijo de Dios, eso tiene como significado que Él era divino, pero que su divinidad estaba oculta en el cuerpo de Jesús. Él estaba allí. Entonces, en el momento que Jesús entra al agua para ser bautizado, para ser reconocido por la iglesia, vamos a llamarle así, porque ese espíritu viene del cielo. ¿Por qué ese espíritu baja del cielo? ¿Es que acaso su divinidad no estaba en él? Él había nacido, estaba con su divinidad, pero su divinidad se había ocultado con su cuerpo, con su ser, para no destruir a la humanidad. ¿Y cómo así? Es que es otro espíritu. La respuesta lo tenemos en 1 de Corintios 1:24. Vamos a buscar 1 Corintios 1:24. Vamos a dejar que el apóstol Pablo nos corrobore a lo que queremos saber. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Notemos lo que dice. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando menciona estas palabras, entendemos que el mismo Cristo, como la palabra lo menciona, es el ungido que ya vino desde un primer momento, desde el vientre de María. El ungido. Él fue autorizado para venir en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. En otras palabras, la divinidad ya estaba en Jesús. La divinidad ya estaba desde el momento que sale del agua, no que recién viene y que va a poseerlo. Ya estaba en él. Entonces, ¿por qué se presenta esta forma? Porque era una forma de espectáculo, de que el mundo viese, ¿sí? Lo estamos viendo ahora, de que la iglesia de ese entonces lo viera, que Dios estaba públicamente declarando que ese es su Hijo amado, el cual es ungido en ese momento con todo el poder del cielo para empezar su ministerio.
Un ungimiento se lo hacía a los reyes, como les mencionaba, de una forma tan específica. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, vamos a leer Samuel capítulo 10, verso 1. Entonces Samuel tomó, dice, una ampolla de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: el Señor te unge por príncipe de su heredad. Este ungimiento que se le hace al rey Saúl es una réplica, es una forma de cómo ver para que en el tiempo venidero veamos también lo que va a suceder con el principal de los objetivos de la salvación, que era Jesús. Entonces, hermanos queridos, a Saúl se lo unge para ser rey. A Cristo también se le ungió para ser rey, para ser rey de reyes. Quisiéramos ver otro párrafo más, donde vamos a encontrar el ungimiento de David. Primera de Samuel 16, 7. Miren lo que dice. Pero el Señor respondió a Samuel: no mire su parecer ni su gran estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira la apariencia, dice, pero Dios mira el corazón. Y el verso 13 dice: y Samuel tomó, dice, el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Ramat. Acá hay dos cosas importantes. Samuel unge a Saúl y ustedes pueden ver la fisonomía de Saúl. Pueden ver cómo era Saúl. Y ahora, luego unge a David y ahora ustedes van a ver también cómo era David. ¿Quién era David? Hay dos cosas muy interesantes ahí. Distinguir el aspecto de la divinidad de Cristo y distinguir el aspecto de la humanidad de Cristo como aquel fiel pastor, aquel humano que iba a ser tomado para la salvación de los hombres. En ese ungimiento que se dio allá en el año 31 en el río Jordán, tiene una valiosa forma de poder recordarlo, porque el Señor fue ungido para cumplir 3 funciones. Y esas 3 funciones que el Señor iba a cumplir se estaba estableciendo en ese momento en el ungimiento. Aunque de repente solo era un evento de bautismo, pero ahí se encerraba una gran distinción entre lo que iba a pasar. Ustedes recuerdan que a él se le llamó profeta de profetas. Y Moisés dijo lo siguiente, Deuteronomio 18:15, un profeta en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás, le dijo la divinidad a Moisés. Un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. Un profeta como Moisés, hablando de Cristo, es el que se levantará en medio, dice, de los hermanos. Entonces, en ese ungimiento se estaba levantando un profeta. En ese ungimiento, en esa investidura que se estaba dando en el año 31, se estaba levantando un profeta. Ese profeta iba a ser el profeta de los profetas, de alguna manera. Pero ¿quién más se estaba levantando allí? Vamos a buscar el libro de Hechos,
capítulo 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo, el Señor fue vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos a un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Eso es lo que mencionaba, hermanos queridos, Moisés estaba declarando esto, ¿de acuerdo? Pero saben también, Dios en ese ungimiento iba a levantar a un sacerdote y a un sumo sacerdote de alguna manera, porque iba a desempeñar dos cargos. Del año 31 para adelante, hasta 1844, desempeñó el cargo de sacerdote, y de 1844 hasta nuestro entonces desempeña el cargo de sumo sacerdote. Vamos a buscar en la Escritura Hebreos capítulo 4, verso 14. Y dice lo siguiente: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, tengamos la fe que profesamos. Miren qué interesante lo que el apóstol Pablo escribe. Y antes de poder entrar a un ministerio, como ustedes lo pueden ver, el cargo de sacerdote o sumo sacerdote, ellos eran ungidos. Vamos a verlo. En el capítulo 30 del libro de Éxodo, ¿de acuerdo? Del 30 al 32 dice lo siguiente, miren. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y dirás a los israelitas, este es mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, no será derramado sobre ningún hombre, ni haréis otro semejante conforme a su composición, es santo y por tanto lo tendréis. Hermanos queridos, estamos viendo este estudio importante de la investidura del Mesías, de la investidura de aquel maestro, el hijo de José y María, pero también el Hijo de Dios. En ese día de la investidura, no es que el Espíritu Santo bajó para ser el acompañante o para guiarlo. El Espíritu Santo ya estaba en él. La divinidad ya estaba en él. No se mostraba en todo momento, por algún motivo no era necesario, pero cuando había algo para la ayuda de los demás, se presentaba. El caso de los panes, el caso de caminar sobre el agua, el caso de echar a los demonios. Eso fue sorprendente. La divinidad se demostraba o se mostraba en casos como estos que se necesitaba. Y cuando leemos la Escritura, entendemos que el ungimiento en la antigüedad para los sacerdotes, los reyes, eran dados por los hombres, como los profetas, que tenían un cargo de alguna manera que representaban en esa época, pero al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios, lo ungió su Padre. Fue una unción directa. La pregunta es, ¿cómo será la unción para con nosotros? Ese tema lo veremos en otro momento, en otra ocasión. Lo que estamos viendo ahorita es la investidura de aquel Hijo de Dios. Entonces vemos que en su investidura también fue preparado para cumplir un cargo, el de sacerdote y sumo sacerdote. Vamos a ver una tercera parte, que él también fue en ese momento investido. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 1, 32 y 33. Miren lo que dice. Ok, vamos a leer el 32. Será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando del Hijo de Dios, que será nombrado como rey. A él se le conoce como Rey de Reyes. En esa investidura estaba siendo parte el Señor para que cumpla un cargo importante como rey. Se preparaba para ser un rey. Se estaba ungiendo para que la divinidad se complazca en mirar a alguien que cumplirá más adelante un papel de rey de reyes, frente a todos los redimidos, frente a aquellos que guardaron su fe hasta que Él regresase por segunda vez. Vamos a leer Juan, capítulo 18, 36 y 37. Y ya con esto vamos a concluir. Y dice así: respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran peleado para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres el rey? Respondió Jesús: tú lo has dicho. Yo soy un rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Él está asumiendo un cargo, rey. Y cuando vemos esta investidura, hermanos queridos, vemos que el Señor en ese bautismo fue investido, fue ungido para llevar el cargo de profeta, para llevar el cargo de sacerdote, para llevar el cargo de rey. Solo Él es el único que puede llevar esos cargos. Y vemos que la mano directa de Dios aprobó, le dio autorización para que Él pudiese hacer esta obra impresionante en su ministerio. Su ministerio todavía no ha terminado. No ha cesado en el lugar santísimo, aún continúa. Desde el año 31 hasta este entonces, su ministerio sumo sacerdotal, que hoy está realizándose, continúa. ¿En qué momento, de acuerdo, tomó el papel de profeta? ¿En qué momento tomó el papel de sacerdote? ¿Y en qué momento tomará el papel de rey? Eso lo estaremos viendo en otros estudios. Lo que hemos estudiado en esta oportunidad es la investidura, el ungimiento, la aprobación del Padre, la autoridad que viene del cielo. Lo divino ya estaba en la tierra. ¿Qué vino del cielo? ¿Una tercera persona? No, vino la autorización de alguna manera. Vino la aprobación en decir, este es mi Hijo amado. ¿Y qué es esa forma de paloma que vino? Es la gloria de Dios. Hoy no voy a leer el libro El deseado de todas las gentes y otros libros, porque estamos terminando. En otra ocasión estaremos leyendo todos los testimonios que ameritan que no era un tercer ser divino que bajaba, simplemente era una forma de decir, de reflejar la gloria del cielo a la tierra y decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Estamos terminando. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga si es su voluntad, y que perdone todas nuestras faltas y que nos ayude a predicar este mensaje. Este mensaje que en algún momento es opacado, ya está, podríamos decir, encerrado, que no se quiere predicar, que se lo está poniendo barrera porque hay una falsa doctrina que se está atravesando. Es la Trinidad. La Trinidad que es católica,
una Trinidad que es babilónica. Hoy la iglesia del Señor, las iglesias protestantes lo están predicando. ¿Eso qué quiere decir? Que están ayudando al mal a fomentar una falsa doctrina. Pero cuando se consuma toda esta falsa doctrina, entonces el Señor se levantará. Y cuando se levante, vendrá por segunda vez. Pero antes de que Él venga por segunda vez, habrá un ungimiento hacia sus mensajeros. Y ellos serán los que terminen la obra, y también la palabra vendrá sobre ellos. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No porque ellos están haciendo la obra, sino porque el mismo Señor Jesús empieza a hacer la obra en los mensajeros. Que Dios nos ayude y nos guarde en esta difícil tarea que vamos a enfrentar y en el mensaje que vamos a dar. Bendiciones.